Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Iliana Aiello. Iliana tiene una carrera espectacular y muy interesante en el mercado financiero. Hoy con nosotros entonces Iliana Aiello. Presenta este episodio AdCap, Grupo Financiero. Somos una compañía con más de 15 años de experiencia. Ofrecemos una diversidad de soluciones financieras orientadas a individuos, empresas e instituciones. Nuestro propósito es impulsar el desarrollo financiero, acercando el mercado de capitales a la mayor cantidad de personas y así contribuir a construir un futuro más equitativo para todos. Seguinos en nuestras redes sociales y conoce nuestras propuestas y servicios. Y ya estamos conectados aquí en Shot Financiero con Iliana Aiello. Iliana, un gusto enorme tenerte aquí con nosotros. Hola Willy, muchísimas gracias. Un gusto para mí estar acá con ustedes. Bueno, Iliana, primera pregunta, ¿cómo te surgió la vocación por lo financiero, por las finanzas? Mira, venía de una familia de médicos y mi papá empezó por lo que no podía hacer. Nadie estaba prohibido que cualquiera siga medicina ¿Por qué? porque le parecía que era una profesión muy sacrificada y que en la Argentina, bueno, los médicos, era muy difícil la vida para los médicos, entonces empezamos por el negativo, ¿no? Sí. Y yo creo que tenía que ver también con que siempre estaba esta frustración de mi padre de ver lo que eran los médicos acá en la Argentina, que no podían casi ni sobrevivir con su profesión. Entonces decía, yo debería haber sido, soy bobo, debería haber sido empresario. Entonces yo creo que ahí empecé a decir, bueno, yo tengo que estudiar algo donde las finanzas, donde tengo que aprender finanzas o hacer negocios, porque claramente medicina era algo que, por ejemplo, no era una alternativa. Bueno, arquitectura y todas esas cosas no tenía nadie en la familia. Y bueno, creo que un poco fue por esta frustración que vi en una familia que eran todos médicos, ¿no? No solo mi padre. Y Liliana, ¿y cuándo, bueno, obviamente empezás la carrera de administración de empresas en la UBA? ¿Antes a qué colegio fuiste? Yo fui desde sala de 3, fui al colegio bilingüe San Andrés. Ah, buenísimo. Y fui ahí jardín, primaria y secundaria. Y ahí saltaste a Así que administración de la UBA. ahí salté a administración de empresas y familia muy pro UBA, digamos, en mi familia todos habían estudiado en la UBA. Bueno, en mi casa no al lugar, no estudiar, por supuesto. Muy bien, muy Y bien. bueno, así que sí, creo que se me empezó a armar esta fantasía de, bueno, qué lindo debe ser fabricar algo. Tenía como que esta cosa que el administrador de empresas podía, no sé, armar un negocio. Me apasionaba el tema de nada, de la nada, formar un producto. Y en el fondo, cuando me vuelco, digo, no, economía no voy a hacer porque me parecía algo como muy, no sé, teórico, como algo que tenía que, si estudiaba economía iba a tener que trabajar, no sé, o en un gobierno o en un banco, no eran lugares que me gustaba la idea de trabajar, entonces dije, bueno, administración de empresas debe ser la más interesante. Contabilidad me parecía Aburrida. un bodrio. Sí. Así que así fue como me volqué al tema administración de empresas. Ahora, Iliana, vos te recibís en el 91 y precisamente, me imagino que viviste las hiper argentinas en plena carrera universitaria. ¿Cómo fue ese tema? Y bueno, eso fue muy interesante. Creo que otra vez uno siempre vuelve a lo que le marca la familia, ¿no? Pero el tema de esta pérdida del valor de dinero, donde realmente para una casa donde se trabajaba y al médico se le pagaba las obras sociales o las prepagas privadas, le pagaban a los 3 meses. O sea, básicamente bicicleteaban a los médicos, como, bueno, Sí, un clásico llegó un argentino. momento que, bueno, clásico argentino, y decían, pero esto es una locura, ¿entendés? Estoy atendiendo gente que está enferma y que encima era lo mismo que hacer nada. Para eso te ibas a hacer beneficencia a la calle, porque Sí, la verdad que era beneficencia. Entonces
Sí, o sea, creo que Golpeó lo viví bastante. en la economía del hogar, ¿no? En esta sensación de que, de que se evaporaba, que no había valor en las cosas y que, bueno, salir corriendo o a comprar la nafta o a comprar productos o, bueno, creo que lo que tenemos muchos grabados de cosas que nos pasaban cuando éramos chicos, ¿no? Que estamos todos ya vacunados contra la inflación y contra cómo hacer para que no se evapore el dinero. Yo creo que desde que yo tengo 4 o 5 años te regalaban plata y lo único que sabías era que había que cambiar esos, si eran pesos, los cambiabas a dólares. En general, si te regalaban, ya te regalaban dólares, ¿no? Porque Claro, te todo el ahorraba mundo el sabía, trámite. pero a mí me parece que esto es algo muy loco, ¿no? Que es algo que estamos muy acostumbrados los argentinos, donde aprendemos desde muy chiquitos a que nuestra moneda no era un lugar para ahorrar. El peso era un tema netamente transaccional, pero uno sabía que si tenía un peso lo tenía que cambiar a dólares. Sí, tal Y, cual. y pensaba en dólares y ya eras chiquito y cambiabas a dólares. Y después cuando crecí y empecé a viajar tanto, digo, uno piensa que esto es normal, porque cuando uno, no sé, se educa en eso, te parece que eso es así en toda parte del mundo. Y a mí, por ejemplo, me sorprendió mucho cuando empecé de grande, ¿no? Ya casada, a ir a Brasil y quería pagar en dólares y me decían, no, dólares no. Y yo decía, ¿cómo no, dólares no? O sea, los dólares se aceptan en toda parte del mundo. Y ahí empecé a entender lo que es el país que cree en su propia moneda y que bueno, que teniendo a los vecinos brasileños son un contraste muy, muy grande, ¿no? Con nosotros. Y Iliana, y bueno, te recibes en el 91 y ¿qué haces? Me ¿Qué recibo dudas en el... qué ofertas te no, vinieron? ¿Qué hiciste? Yo, mira, mientras estudiábamos, muy gracioso porque yo, para mantenerme, digamos, mi estilo de vida, mis gastos, Sí, eh, trabajaba como maestra jardinera en un colegio que preparaba chicos para colegios ingleses. Como hablaba inglés, sí. Montessori, trabajaba en Montessori, entonces buenísimo, que trabajaba 4 horas por día y iba a la UBA, bueno, la última parte de la carrera, viste que tenés horarios a la mañana, a la tarde, los sábados, bueno, pero tenía estas 4 horas que podía trabajar, pero cuando ya me estaba por recibir, digo, no, esto es un, o sea, yo voy a tener el título y voy a cantar Baba Black Sheep, ¿viste? Voy a cantar canciones en inglés de chiquito de 3 años. Y ahí apenas, sí, apenas tuve mucha suerte, la verdad que no tuve que ver muchas veces buscar trabajo, pero tuve la suerte que le conté a mi hermana y un par de amigas, y una amiga de mi hermana dice, ay, yo trabajaba en un banco, dice, mirá, estamos buscando gente en el banco que hable inglés, así que le dice a mi hermana, decirle que me mande un CV, que mi CV era, digamos, lo que te conté de maestra jardinera, lo que había estudiado y que había trabajado en Highlander como traductora en una película, que eso fue una gran experiencia Qué grande. en mi vida, sí, sí, haciendo dedo, me levanta, yendo a la UBA, haciendo dedo, me levanta un personaje, me empieza a contar que era estaba produciendo esta película y yo estaba fascinada. Y me dice, mira, necesitamos gente que hable inglés. Entonces me dice, si Yo. querés venir a Teleinde a la tarde. Y fui y bueno, empecé a ver nada, todo lo que era una producción que estaba fascinada. Y dicen, che, pero necesito un traductor. Y yo dije, mira, inglés es lo que hablo, eso es perfecto. Y me ofrecieron trabajo y dije, no, yo no, me ganaba en una semana lo que ganaba en 2 meses de maestra jardinera. Entonces agarré, fui al jardín y le dije, miren, chicas, la verdad es que tengo esta posibilidad a las dueñas, ¿no? Y las dueñas me dicen, ¿sabes qué? Ileana, tomate licencia, van a ser 3 meses de producción, pero nosotros no queremos que te vayas. Y bueno, así que me tomé la licencia, me fui a trabajar esta producción de cine que fue espectacular, fue Qué un buena gran experiencia. aprendizaje. No, fue espectacular, espectacular, porque aparte yo era re insurrecta y ahí vi como, viste, el director, lo que decía el director, no corría una mosca, y es una cosa muy piramidal, viste, Mm. no sé, en la tele es igual, no sé si sabrás, Sí, pero sí, me sí. impresionó. Mirá qué bueno, Fue, qué buena fue, experiencia.
Sí, Y, fue una gran experiencia. Y y- bueno, y después entré al Banco Mildesa, me entrevistaron en Banco Mildesa, que era un banco sí, lo chico conozco, más. de los Stuart Milner. Sí, sí, y bueno, y tuve la suerte que me entrevistaron, ellos también eran exalumnos del colegio, y me dijeron, bueno, anda a hablar con el director financiero, me entrevistaron y a la semana siguiente empecé a trabajar. Mira, Y yo dije, a lo último que quería era no sé, trabajar en un banco, ¿no? Pero bueno, fue mi posibilidad, dije, sí, acepto. recuerdo que Y estaba cuando en la empecé, calle o Reconquista o 25 de Mayo, no me acuerdo. 25 de mayo, 577, Claro, ahí está, sí. ahí está. De Y mano ahí empecé a derecha, trabajar. de mano derecha, mira lo que te digo. Exacto, mano derecha, exacto. Y bueno, nada, y ahí arranco a trabajar en el banco y no sabía nada, o sea, todo tenía que aprender. Y entonces me piden que empiece a, digamos, siempre con esta suerte de hablar inglés, bueno, de armar las noticias y hacerlas en inglés. Banco Milesa tenía ALIC, lo que sería una Sí, una ALIC, sociedad de como agente bolsa. de bolsa, Sí, en ese momento que llamaba Mildesa Servicios Bursátiles, sí. en la cual estaba Eduardo Tapia, Eduardo. él estaba como a cargo, que es hoy Y, el dueño de Latin sí, Securities. y estaba Gonzalo Él había Venancio también, sido, ¿puede ser? Gonzalo Venancio, ¿no? sí, exacto, Gonzalo Venancio, sí. Y bueno, y ellos habían sido muy exitosos, habían arrancado ya en los 80 largos, digamos, casi 90, habían empezado a cubrir todo lo que era a inversores que querían invertir en acciones en Argentina. Hmm. Y ellos habían armado, habían empezado a entender qué era lo que necesitaban los inversores de afuera en Argentina, que querían research, este famoso Mark Mobius, que era el pelado de Templeton, Sí. que todavía es un gurú, bueno, se fue de Templeton, pero tiene, no sé, una empresa propia llamada Mobius Investments o algo así. Y entonces, un poco después bueno, después de un par de años de aprender, de pasar por distintas áreas, pasar por la mesa en la época de la convertibilidad, imagínate que a operar cambios, o sea, era como, imagínate operar cambios en la época de la convertibilidad, era como cazar pajaritos en una jaula. Pero para mí estuvo muy bueno porque como que en esa época no había mujeres casi en las mesas, y yo era como medio un pescado raro. Una sí que estaba era Sigrid Tolava, que después terminamos siendo colegas, bueno, en Southern Trust, ella hoy está en Delta, y estaba Karina Guerisoli, pero éramos tres, creo. Y bueno, y eso para mí fue muy bueno para Ay, empezar a como sentirme cómoda en un ambiente de hombres. Karina la conocí, era una gran Buenísima, sí. profesional. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, y ahí arranqué, entonces me dijeron, bueno, a los 2 años, 3, me dijeron, bueno, nosotros queremos que vos armes en renta fija lo que Eduardo armó en equity, en acciones, digamos, que Sí. había sido muy exitoso. Y bueno, y ahí de a Años de poquito, gloria de Argentina, estamos hablando. sí, Ebullición del sí, sí. mercado, lanzamientos, IPOs, No, bueno, privatizaciones. ni hablar. Imagínate que fue muy loco porque yo o sea, viví la hiper mientras estudiaba, bueno, todas las cosas. Después cuando arranco, enseguida viene la convertibilidad, con lo cual vienen todos estos años de más estabilidad, eh, toda la Belle Époque, las acciones tocando su máximo histórico, las acciones de bolsa, que me acuerdo la gente de bolsa, operaba en $200.000 la acción y tocó $2.200.000 como pico en algún momento ahí en uno de esos años. Y bueno, y después la historia eterna de la Argentina, de siempre, bueno, que viene un gobierno, consolida la deuda de lo que no pagó la anterior, entonces estaban los bonos de consolidación, Sí. estaban los bonos Brady, Los buen bueno, ANIF, FRB, Pari Discount. el famoso plan Brady. Mm. Y bueno, estuvo bueno porque como que yo era chica y como que iba aprendiendo Y, con el mismo mercado, ¿no? y cómo viviste algo, digamos, emblemático de esos años, que era el efecto tequila? ¿Cómo lo viviste El desde efecto tequila fue espectacular porque fue mi primer gran crisis estando en la mesa. Yo ahí ya había logrado armar
el área, empezaba a armar el área internacional. En realidad, cuando yo armo el área internacional, primero lo que hago es contacto a todos los bancos de inversión de afuera, siempre arrancando por Estados Unidos, tipo Bear Stearns, Lehman, todo lo que ahora no están, ¿no? Goldman Sachs, Bank of America, bueno, Merrill Lynch, bueno, todos esos. Y después yo enseguida dije, bueno, pero ¿por qué voy a ir a los bancos de inversión si quiero realmente encontrar el cliente que está invirtiendo en deuda o enseñarle? Voy a ir al que está atrás del banco de inversión. Entonces ahí me había propuesto llegar a Fidelity, Alliance, Capital Research, todo lo que eran los grandes eh, investment managers del mundo, ¿no? Entonces, en la época del tequila ya había varios de estos fondos, Fidelity, por ejemplo, entre ellos, que ya tenían un montón de exposición a México y, bueno, un poquito a Argentina. Y yo cuando vino esta crisis fue tan impresionante porque de golpe esa sensación de abismo, que los precios se caían, que nada tenía un bid, que nada tenía un precio, digamos, las cosas se caían así, caída libre, ¿no? Nadie Mm. ponía un precio de compra. Pánico, Me pánico llamaban los fondos. corrida de depósitos en los bancos. Corrida, por eso, primero ver en la parte de bonos cómo, no sé, las letes o las letras de corto plazo, que ya no me acuerdo si eran Levax, letes, cómo se llamaban en ese momento, que se operaban a unas tasas pero ridículas, y yo pensando, "Ay, esta gente no vuelve nunca más, qué desastre", y que siempre cuento la anécdota que a los 3 meses lo primero que volvieron a comprar eran lo de Fidelity. O sea, vendieron la Levax cuando rendían, sí, a 100 y pico %, después recompraron a 30 de Claro. rendimiento. Sí, y después el tema de la famosa corrida, que fue increíble porque, bueno, habían varios bancos que empezaban con M Sí, y que sí, me estaban en acuerdo. 25 de mayo, y a Sí. un analista junior, no me acuerdo de dónde era, se le ocurre escribir, bueno, porque los bancos que empiezan con M, imagínate, o sea, los Mildesa, los Medefin, los no sé qué, Sí, sí, los sí. habían metido todos en la misma bolsa, cuando en realidad el banco, la verdad que era un banco, pero un relojito, estaba súper bien manejado. Bueno, todo bastante calzado, se pudo desarmar todo, bueno, obviamente con algún dolor de cabeza, pero fue impecable, realmente impecable. Así que, bueno, salió súper bien parado, pero bueno, la vivió el tembladedal como, Sí, hubo como varios que todo, ¿no? quedaron en el camino. Sí, varias M's quedaron en el camino. Sí, 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 una seguro. Sí, Una sí, pero seguro. tremendo, ¿no? Y cómo el tema de Y las... una letra U también se quedó en el camino. sí, y lo cuidadoso que hay que ser, ¿no? Cuando uno escribe, Sí, totalmente. porque lo que son... Salió en otro diario, no en el que yo estaba en ese momento, esa nota. Ah, Mira, bueno, me hiciste acordar. las profecías, viste, que por ahí después empiezan las profecías autocumplidas, que bueno, es tremendo después salir de eso, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero me acuerdo que yo en ese momento ya estaba en ámbito financiero hace 2 o 3 años y recuerdo lo que fue las tensiones que había y, y, Sí. y bueno, y los esfuerzos, me acuerdo de Cavallo y Roque Fernández para dar un poco de tranquilidad frente a esa tamaña corrida de depósitos. No, tremendo, fue tremendo, tremendo. Sí, yo no entendía nada, pero bueno, creo que con todos esos golpes uno se va forjando, ¿viste? Sí, sin duda. ¿Y cómo viste la salida de Cavallo del gobierno? Mira, la salida del caballo, la verdad que, bueno, uno tenía todas las fichas puestas en él, ¿no? Pero yo Sí, me acuerdo que estaba en un viaje en Nueva York, estábamos en plena reunión de un banco enorme directorio y estábamos en el medio de esa sala, pero gigante, de esas que están en Wall Street, que bueno, son impresionantes, y ahí en el medio nos enteramos que Caballo se estaba yendo, y bueno, para mí fue como un cachetazo, pero bueno, cuando ya no queda otra, no queda otra. y el mercado lo digirió bastante bien. Bueno, también el gobierno en ese momento lo manejó bien. Y sí, uno tiene que tener muñeca e ir manejando las cosas. Y, Sí, era. y, y, Iliana, Cuando alguien está tan desgastado, ya no podés seguir seguir, ¿viste? Es insistiendo? como que. Sí, tal Sí. cual.
Y contame, ¿cómo surge la idea de fundar TPCG en el año Mm, 97? en el año 97. Bueno, yo personalmente tenía un poco producto de cómo te empecé el cuento, ¿no? Esta cosa de que sentía que tenía que tener algo propio, por ahí por esta cosa del no profesional, sino que tener una especie de algo que esté continuamente funcionando, estés de vacaciones o no estés de vacaciones, el famoso, me acuerdo que yo escuchaba de chica el lucro cesante, cuando uno se iba de vacaciones no facturaba, ¿entendés? Entonces decía, no, tengo que armar algo que tiene que ser algo propio y que esté funcionando todo el tiempo, como si fuese una fábrica, que era la intención inicial, pero después cuando ya me metí en lo financiero y me enamoré, porque realmente me apasionan los mercados, dije, no, tenía muchas ganas de armar lo propio. Y bueno, parecía medio imposible. Me acuerdo que había una chica que era una matemática con la cual habíamos desarrollado, bueno, habíamos hecho todo un ejercicio del portafolio eficiente, todo ficticio, ¿no? Durante un año el modelo para ver el stop loss y bueno, manejo de carteras, etcétera. Y siempre me acuerdo que caminábamos y decíamos, no, deberíamos armar algo. Y bueno, al final ella, nada, tomó su camino, se casó con un matemático y yo me acerqué a uno de mis colegas que estaba ahí en el banco y le dije, mira, la verdad que para mí es una buena oportunidad. Yo creo que mucha gente que durante años visitábamos, yo decía en Argentina que trabajaba en Mildesia, la verdad que a Mildesia no lo conocía mucha gente, pero afuera habíamos hecho un nombre ya súper, súper honorable, digamos. La gente Sí. iba afuera y decía Meldasa, Meldasa, ¿viste? Y me da la sensación que mucha gente, digamos, nos seguía porque tenía mucha confianza en nosotros, ¿no? En los que habíamos estado ahí viajando y poniendo la cara durante años. Entonces, bueno, en un momento también creo que se dio porque el banco, eh, después del tequila, el Banco Central un poco motivó que estos pequeños bancos eh, se reconviertan y no se queden como bancos de segundo piso, que lo llamaban en ese momento, sino que los incentivó a que compren bancos provinciales, ¿no? Sí, No sé si te acordás, en esa sí, época había muchos recuerdo. bancos provinciales. Sí, 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 sí. Entonces, la verdad que muy bien, y creo que aprovechando una gran oportunidad, los accionistas de Mildesa los invitan, digamos, a que elijan algún banco provincial y terminan comprando el banco de Río Negro. Entonces, ya cuando se compra el Banco de Río Negro, el foco del banco pasa mucho más a tratar de convertirse en un banco, digamos, retail, un banco distinto, no un banco mayorista, como lo llamaban. Entonces, en ese momento, que ya todos los esfuerzos estaban puestos hacia eso, bueno, dijimos, bueno, ¿por qué no? Tratamos de armar algo que sea netamente institucional, para fondos de afuera, conseguir una licencia para poder hacer lo que sabíamos a nosotros, que era operar deuda, arbitrar curvas, bueno, recomendar distintos tipos de instrumentos. Y fue ahí donde decidimos en el 97, con algunos otros colegas del banco, fundar TPCG. En realidad se llamaba inicialmente, era una sociedad, básicamente, que se llamaba The Pampas Capital Group. Y, y lo que hizo fue se hizo una sociedad que fue productora Sí. de otras, de dos empresas que tenían licencia. Una era ABN AMRO Securities, que hacía solamente equity, o sea, hacía acciones. No había competencia entre nosotros. Y el otro era Caspian, que era otra agente de bolsa, digamos, que el representante era Eduardo Tapia, que hacía equity también. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué The Pampas Capital Group no se vuelve una sociedad, se vuelve productora de dos ALICs, si querés, agentes de bolsa que eran expertos en equity? Nosotros teníamos expertise en renta fija y así arrancamos. Y al mes de arrancar, eh,
nos viene alguien a decir, no, que Pampa Capital, que me confunden con ustedes, y yo tengo un fondo que es Pampa Capital. Y la verdad que ahí, encima era un lagar total, no me acuerdo ni cómo se llamaba el dueño, pero Pampa era tipo -20 todos los años, o sea, no tenía ni un buen track record, con lo cual dijimos, no, ¿sabes qué? Huyamos de acá. Y me acuerdo que nos juntamos, yo no sé si fue 4 fines de semana seguidos, tratando de juntar los nombres, los apellidos, de inventar un nombre, por supuesto, todos los que tienen que ver con Argentina, Concagua, Argentum, todo estaba Estaba tomado, patentado. sí. Sí, todo. Y en un momento dijimos, ¿por qué en vez de estar perdiendo el tiempo con el nombre, que al final, más que el nombre, uno hacia el nombre, ¿no? Porque cuando uno hace bien las cosas, después el nombre. Y me acuerdo que dijimos, bueno, dejemos Pampas Capital Group, dejamos TPCG, que sonaba horrible. Y yo dije, si existe KPMG, si existe KPMG, que es indescifrable, Sí, imposible decirlo, ¿por qué no puede existir un TPCG? claro. Y bueno, Y y sonó- dicho y hecho, dejamos de perder el tiempo con el nombre y dijimos, Bueno, pongámonos a trabajar. sí, tal cual. Y, Bueno, en inglés sonaba bien. y ¿eh? En inglés Es sonaba bien. TPCG. TPCG, Por sí. eso. Al principio no me gustaba, después me encariñé y me encantaba, pero la verdad que al principio no fue un tema más práctico que otra cosa. Pero es como decís vos, lo que importa es lo que haces y Sí, cómo lo sí, llevas adelante. Y, sí, y, sí, y totalmente. contame, pero El justo honor lo, lo pones en... sí, Sí, no, justo lo lanzaron hablando de renta fija, justo lo lanzaron con la crisis del sudeste asiático y después Rusia. sí, por suerte. Por ¿Por suerte, qué? porque la verdad es que un broker factura por spread, ¿no? O sea, básicamente lo que hace un broker Claro, es intermedia a los tenedores de bonos. No es que solo intermedia, pero siempre hay un roto para un descosido, o en un momento que uno paniquea, el otro quiere comprar, digamos, y ahí en el medio está el broker dando la información. Debería ser como un periodista, digamos, lo menos sesgada, unbiased. Es sí. decir, pienso esto, después hacemos lo que quieras, así debería ser el periodismo, me imagino. Eh, y fue, o sea, empezó nuestra Belle Époque total, fue una cosa impresionante, porque cuando vino esta crisis tenías un montón de gente que empezó a salir de, bueno, de Argentina o de papeles latinoamericanos así, pero desesperadamente. Y una de las cosas que pasa, y esto es espectacular, es cuando vos ves que las mismas compañías recompran su deuda. Y una cosa que pasó cuando vinieron estas crisis es que vos veías a los emisores de deuda corporativa argentina, por ejemplo, recomprando sus deudas a precios irrisorios. Sí. Y bueno, eso era Bueno, un gran negocio para ellas también. una maravilla, un gran negocio para ellas, un gran negocio para nosotros, y los de afuera se quedaban contentísimos porque nosotros le conseguíamos La salida. sí, le conseguimos la salida. Así que era como una sensación donde parecía todos ganábamos, ¿viste? Todos nos quedábamos contentos. ¿Y te siguieron Eh, los clientes de Estados Unidos cuando lanzaste y inauguraste bueno, TPCG? Sí, bueno, ese era el gran, desafío. sí, ese era el gran desafío. Eh, yo creo que, digamos, yo había estado en el banco 7 años y creo que uno también se va haciendo un track record de que uno respeta, digamos, viste, la palabra es santa en el mercado, ¿no? Y si uno Sí, comete un error, se hace cargo. Y eso también lo hacen las personas, ¿viste? Y yo creo que la gente, yo me acuerdo que algunos fondos afuera, cuando empezamos con TPCG y todavía no teníamos la licencia propia, hacíamos todo a través de ABN o Caspian, me decía, pero Ileana, bueno, ABN obviamente era un banco holandés, pero decía, yo los conozco a ustedes, me dice. Y yo decía, ¿what? O sea, este tipo me está diciendo, o sea, te quiero operar a vos, Ileana Hilo, pues sé que te conozco, que lo vas a respetar, que fue, bueno, obviamente un mimo. Pero, y ahí enseguida nos dimos cuenta y dijimos, bueno, nosotros tenemos que ya armar nuestra propia estructura, con nuestra propia licencia, con nuestro propio
clearing, que ahora parece todo muy común, pero en ese momento, digamos, no era algo tan Sí, difundido. mentado, sí, tan difundido. O sea, básicamente lo que nos pasaba a nosotros es que teníamos un montón de ideas, clientes que nos seguían, pero lo que no teníamos era estructura. Y en el mercado lo que sobraba estructura y faltaban negocios. Y nosotros teníamos negocio y nos faltaba estructura. Entonces, básicamente, todo este acuerdo que hicimos con nuestros colegas, donde no hubo una competencia, sino hubo una complementariedad, funcionó espectacular. Y bueno, y fue una transición hasta que nosotros, eh, mira, me causa gracia porque justo recién me estaba entrando el llamado de un venezolano que nos ayudó en su momento a conseguir todo el clearing para nuestra empresa, que hoy se llama Pershing, y en Sí. ese momento no lo conocía nadie a Pershing, parecía que era y hoy es, bueno, pertenece a Bank of New York y es probablemente la plataforma de clearing más grande del mundo. Pero bueno, nosotros creo que debemos haber sido los primeros que tuvimos Pershing allá al final de los De los 90, 90. claro. Fuimos súper pioneros, pero tratamos otras cosas antes. Traté con un par de bancos canadienses, a ver si nos harían el clearing, todo. Y Pershing pertenecía en ese momento a DLJ, Donaldson, Lufkin Sí, and Jenrette, me acuerdo de que era un de banco esa de firma. inversión. Sí. Sí. Pero bueno, fue un broker venezolano en otra Venezuela mucho más normal que hoy, que nos ofreció el Pershing a través de él hasta que Pershing pasamos un compliance de un año y después Pershing nos aprobó en forma directa. Buenísimo. Pero fue Y larguísimo. no, Iliana, y contame cómo viste otro hecho emblemático, fue obviamente después de la devaluación de Brasil, la crisis del Sí, 2001. el 2001 yo era la única socia mujer y para mí, yo cuando me asocié, cuando hicimos la sociedad, yo les dije de entrada a los chicos, miren, acababa de tener mi primer hijo en el 97, o sea, mi hijo mayor tenía la edad del TPCG, que bueno, ya no es más TPCG, pero era TPCG. Y yo le dije, miren que yo quiero tener mínimo 3 hijos. Y bueno, como que le dije todo como diciendo, y a mí me importa ser madre, voy a ir al colegio y quiero, o sea, para mí era como una prioridad y hacer las dos cosas, ¿no? Trabajar, pero ser una madre presente. Entonces, en un momento, en el 98, ya empiezo a buscar oficinas. Vivía en La Horqueta, vivo en Pacheco ahora, Sí, pero yo decía, no tiene sentido para mí que yo me iba al microcentro todos los días para hablar con, no sé, con PIMCO, que estaba en Newport Beach, California. No tenía sentido perder 1 hora y media y dejar de estar con mi bebé. Entonces yo les planteé a mis socios, les dije, miren chicos, yo quiero una oficinita chiquita, más en zona, cerca del San Andrés, cerca del colegio, porque mis hijos iban al colegio y yo quería estar en las reuniones. Entonces, así yo conseguí una oficinita muy chiquita donde iba yo y un par de colegas y los demás iban al microcentro. Pero en el 2001, como había funcionado tan bien esta cosa de estar más cerca de donde vivimos y no en el microcentro, alquilamos una oficina más grande. La armamos todo lo largo del 2001. Cuando estamos a un mes de mudarnos, la Argentina entra en default. Y nosotros que siempre fuimos súper conservadores, súper de hacer todo despacito, dijimos, "Ay", no lo podíamos creer, dijimos, uy, y ahora que nos agrandamos un poco y que esta oficina de acá, de las afueras, era un poco más grande para estar más cómodos con algunas posiciones, algunos que no querían ir tanto al centro también querían de vez en cuando sentarse en la mesa acá. Y fue una locura porque entramos en default y dijimos, me acuerdo que nos miramos y dijimos, chau, nosotros nos dedicamos a comprar y vender bonos y ahora parecía que los bonos no iban a existir más porque habíamos entrado en default. claro, Y yo digo, bueno, operaremos los bonos defaulteados, o sea, siguen siendo bonos. claro. Pero eh, bueno, y ahí fue una locura, porque ¿qué pasó? Ahí lo que agarramos fue todo este flujo de gente de lo que se llama real money o lo que serían los fondos mutuos, lo que acá conocidos como fondos mutuos, que eran especialistas en mercados emergentes, que tenían bonos de Argentina de entre sus fondos de emerging markets,
que empezaron a salir desesperados de todas sus posiciones, al igual que habían hecho en el ¿cómo se llama? Tequila, y igual que habían hecho en la crisis rusa y en el caipiriñazo, y bueno, cada vez que temblaba algún mercado emergente, y aparecieron un montón de estos, o en realidad empezaron a florecer así como si todos los días un hedge fund nuevo. Y básicamente un hedge fund eran como fondos que tomaban mucho más riesgo, ya sean hedge funds o distressed, se llaman, que son fondos que se dedican a comprar Sí, bonos situaciones, en default sí, o no me sale renegociación. distress, sí, 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 que están en una situación de complicada, digamos. incumplimientos, sí. Sí, a ver, el extremo de lo malo de eso lo llaman buitre, ese es el que quiere ir Sí, ¿viste? al A litigio. choque. Pero la verdad es que el 99% lo que quiere es comprar barato, sentarse, negociar y que las cosas salgan para adelante, no es el que va al litigio. De hecho, nosotros habían 2 o 3 que eran famosos porque eran litigiosos y decíamos, con esos no operamos. Claro, Porque nosotros no tenemos ganas de operar con gente que venga a hacerle litigios. Después, después si ese cuento es más largo, te puedo contar, digamos, cómo me enteré que gente del gobierno decía, se sentaba todos los días con los litigitos. Digo, pero para eso hablemos con todos. Pero claro. se empezaron muchos fund managers que habían trabajado en estos real money empezaron a fundar sus propios fondos y de hecho mucha de la gente que trabajaban en los bancos de inversión o en los fondos mutuos fundaron sus compañías y hoy son todos exitosísimos Qué hedge bien. fund managers, digamos. Che, y Eh, Ileana, recién contabas, bueno, que eras la única ahí entre los socios. ¿Encontraste muchos obstáculos en el mercado financiero por ser mujer? Mira, al principio yo como que siempre fui para adelante. No pensaba si éramos, o sea, siempre me daba cuenta que estaba en una mesa y siempre, viste, eran todos hombres y yo mujer. Pero como que lo naturalicé bastante al principio. Eh, yo creo que incomodaba, ¿no? Porque era raro, porque era mujer y era pendeja en su momento, era chica. Entonces todos mis socios me llevaban, viste, de 10, 15 años. Entonces era como doblemente incómoda para algunos. Pero al principio no, la verdad que fui para adelante, no lo sentí y si lo hubo no lo vi, yo no fue un obstáculo. Los últimos años, cuando ya, digamos, estaba el techo y yo tenía que ser la que, digamos, ahí creo que me empecé a dar cuenta que ser mujer no era lo mismo y que si yo hubiese sido hombre, digamos, no hubiesen terminado algunas cosas como terminaron, digamos. Ajá. Pero así que te diría que sí, que en los últimos años sí, en los primeros para nada. Como que pues, yo ponía primera, iba, y me iba a Estados Unidos, me iba a Europa y hacía y planteaba y no tenía. Pero es verdad que era muy segura de mí misma y viste que si una mujer levanta la voz es, viste, como que es poco femenina. Ahora no es más así, pero en mi época, viste, era como una cosa rara. Hoy por suerte están llenos de mujeres que son impresionantes Sí, en el mercado financiero, que bueno, la van a romper todas, pero me da la sensación y esto creo que me concienticé mucho también con este grupo de que hay un techo, ¿viste? Hay una cosa, ¿por qué hay tan pocas mujeres socias o hay tan pocas mujeres en en directorios de el... bancos. Pero es impresionante. Sí, Es llamativo. El otro sí. día fui a una charla también eran todos hombres. O sea, seguíamos siendo Mm. poquísimas mujeres. Digo, ¿cómo puede ser? Sí, aparte, si ves las mujeres que estudian o administración de empresas o economía, hay una proporción pareja y hasta, no sé, en empleados también, en cualquier banco debe haber una proporción pareja, pero ves que en directorios Sí, hay minoría. bueno, por eso te digo, al final lo que ves es que hay un montón que llegan a un nivel de management, sí, muchas, porque yo conozco muchas que son recapas, o sea, pero el último paso
¿Viste? Ese no es No, tan no fácil. llega, Ahí me parece que ese, no, no llega. está más vedado para las mujeres y está más complicado. Y aparte, la mujer es mucho más sacrificado en todo, porque, o Obviamente. sea, por más de que los hombres son padres presentes y ayudan, la mujer No es lo se mismo. tiene que ocupar de 20.000 cosas. No es lo mismo, obviamente. Iliana, ¿cómo surge en el 2008 Southern Trust? Bueno, en realidad, la idea de armar un asset manager estuvo casi desde el principio. Pero la realidad es que tuvimos tantas crisis, tantas oportunidades y tanto trabajo que no nos daba ni el tiempo de pensar y armarlo. La verdad es que era un tema de que, viste, cuando la corres de atrás siempre estaba así y el equipo siempre se iba agrandando, ¿no? Porque, bueno, íbamos sumando gente al equipo de research, de trading, de esto, lo otro. Y después en un momento, yo que era una obsesa de los institucionales, dije, tenemos que operar más con los institucionales. Tomamos una persona para que cubriese a los fondos de pensión de Argentina. Y en ese momento también decidimos, bueno, ¿por qué no nos armamos una empresa de asset management donde podamos ofrecer un producto para administrar parte de los activos de la jubilación de los argentinos, ¿no? O sea, un Sí. poco esa fue la idea de armar el asset manager. Y lo armamos primero a lo largo del 2006-2007 y creo que fue en el 2007, no 2008, que viene Cristina un día y dice, nacionalizo los fondos de pensión. Dijimos, chau, ¿viste? Parecía como la oficina, nos habíamos mudado a una oficina más grande y parecía que habíamos hecho mal y después... Otra vez sopa, Bueno, y ahí dijiste. en ese momento nosotros ya habíamos tomado a 3 personas y TPSG siempre se... Nosotros parecía que nunca queríamos echar a nadie, pero como que, bueno, si habíamos cometido un error, queríamos como reubicar a la gente, habíamos tomado 3 personas para el asset manager se decidió poner en stand-by porque se había congelado el proyecto fondos de pensión, reubicamos a esa gente en la LIC y la dejamos stand-by, teníamos 2 fondos que, bueno, no, estaban como aprobados, pero faltaban algunas cosas, etcétera, hasta que en el 2010 o 2011, si no me equivoco, o sea, la empresa existía, los fondos estaban como medios dormidos, pero existían, aprobados, y ahí la CNB agarra y nos dice, miren, o ponen estos fondos en funcionamiento o cierran estos fondos y la compañía, pero como que esto que nunca había arrancado, ¿viste? Como que nunca habíamos puesto primera, habíamos hecho todo Sí. la... Y ahí tuvimos la suerte que Cristina le obligó a todas las compañías de seguros a repatriar, no repatriar, pero digamos, las compañías de seguros en general tenían carteras donde tenían entre un 20 y un 30% de los activos en el exterior, Sí. ya sea treasuries o otro tipo de cosas. Y en ese momento, Cristina obliga a todas las compañías de seguros a traer todos sus activos que tenían en el exterior. Mm. O sea, tenían que traer toda la Argentina. Y para muchas compañías de seguros era como medio un problema, porque de golpe tenían como mucho más activos. Y entonces, como nosotros teníamos muchas compañías de seguros, digamos, fue un rubro en el cual éramos muy buenos, habíamos arrancado como un institucional local, como los institucionales de afuera, habíamos hecho un gran trabajo localmente con un socio que se ocupaba especialmente de todo lo que eran las compañías de seguros, etcétera. Y ahí, cuando armamos la compañía, algunas compañías de seguros nos dan como si fuese un seed capital, si querés, Sí. que sería la palabra que usas hoy, para decir, bueno, dale, arranquen con estos fondos. Para nosotros es bueno, porque también tenemos que traer esto de afuera. Y bueno, y ahí dijimos, pongamos Southern Trust en funcionamiento, y así arrancó la compañía. Ya digamos, así puso primera y arrancó, sí. Ahora, ¿te imaginabas que Argentina iba a entrar en ese deterioro económico de tanta profundidad como el que entró? No, la verdad que te juro, por suerte.
Por suerte, porque creo que Hubieras tirado todo, si lo hubieras hubiese abandonado imaginado, todo. sí, creo que hubiese sido muy desmotivante y por suerte no, porque la verdad que fueron aparte muchos años para mí también ir afuera y poner la cara y decir, viste, viste como te da vergüenza ajena, porque uno quiere ir y estar orgulloso Claro, del país, pero la verdad que era ir y tratar de traducir lo intraducible, viste, decir, bueno, esto es lo que está pasando en Argentina y lo decías tristemente. Y a veces tenía que decir, ¿sabe qué? Si te queda algo de Argentina, vendelo. claro, claro, tal Eh, cual. Sí, pero aparte, sí, no, no. nos olvidamos de lo que fue la expropiación de YPF, otro papelón internacional, Uh, que, no- sí, que nos va a salir, todavía no lo pagamos, nos va a salir carísimo. sí, 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 a ver, la nacionalizamos cuando el petróleo valía 100 Sí, creo que la valía habíamos, 100, 110 el barril, y sí, después cuando valía 12 la, la privatizamos y la regalamos. No, sí, fue no, todo, no, todo al todo al revés. Era revés. tipo, Sí, sí, a Repsol se la si, que, vendieron en 12, $13 y si la querés recompraron en, qué sé Si yo, querés 200. pegar el máximo y el mínimo, nunca lo vas a lograr como los argentinos hicimos con YPF. Qué horror. Nada, tremendo. Y qué caro que nos salió. Ahora, Nada, Ileana, tremendo. y ahora, ¿qué es Garzón Capital? Y bueno, Gordon Capital hoy es un multifamily office. Digamos, yo vendí la compañía hace un Sí, año y 2 meses. Y bueno, lógicamente, cuando uno vende la compañía, tiene ciertas cláusulas de non-compete por una cierta cantidad de tiempo. Y la verdad que es algo que yo nunca había hecho y que tengo permitido hacer es, digamos, con un grupo de familias, conocidos, hacer una especie de banca privada, digamos, de advisory. A mí durante años venían amigos y me decían, no, pero quiero que me mires esto. Y yo la verdad que decía, no es lo mío, no es lo mío, porque yo estoy, viste, en otra, en la institucional. Bueno, hoy un poco Garzón Capital es todo lo que puede hacer dentro de este periodo, que es el manejo de carteras, el advisory, es como una especie de consultoría. Eh, y mucha gente se me acerca también porque necesita fondeo. También estoy mirando muchos proyectos de real estate, que veo que hay muchas oportunidades y bueno, muchos de estos inversores que también manejan sus activos, bueno, quieren participar en distintos tipos de proyectos, no solo en bonos, que por ahí es lo que hice toda la vida, bonos, acciones, sino que en otro tipo de activos también, incluso mirar cosas de economía real. Bueno, nada, ahora es una Argentina muy distinta, es una Argentina de oportunidades, ¿no? claro. Mira Hay cómo. mucho para mirar. Ileana, ¿cómo, bueno, y hablando de eso, ¿cómo viste el surgimiento de Javier Milei? ¿Le tenía fe en el arranque? Yo, la verdad, yo estaba feliz porque ganó Por, él, o sea, yo por lo no que había quedó votado a atrás, Javier por lo que Milei. quedó atrás. Sí, sí, o sea, yo estaba feliz, la verdad que yo había votado a Patricia Bullrich En la elección en la general. PASO. Sí. Sí, la paso. De hecho, uno de mis hijos me dice, no, mamá, pero qué, Patricia, pero es más de lo mismo. Yo voy a votar a mi ley. Y bueno, nada, viste, cuando ya tenés adolescentes que me votaron por primera vez o segunda vez, decís, bueno, no entienden nada, ¿no? Porque hay que votar a Javier Milei, y qué sé yo. Y bueno, nada, en La Paso le dije, medio que a uno lo convencí, y después me dice, ¿ves, ma? Tenía razón yo, había que votar. Y bueno, Y después sí. creo que hasta fuimos a las mesas a fiscalizar, o sea, chocho porque porque en el fondo lo que no quería era lo otro. Y con expectativas, pero nunca con esta sorpresa increíble de que había una convicción de que se podía hacer un cambio tan radical. Digamos, yo soy una persona que siempre, todo el mundo siempre me decía, no, esto no vas a poder ser independiente, no vas a poder hacer esto, no vas a poder ser madre de un hijo. Y la verdad que, bueno, lo mío es un piojo, pero me encanta ver un Javier Milei que dice, sí se puede, lo voy a hacer, o sea, el cambio viene para quedarse. Bueno, nada, Sí. o sea, no me lo esperaba, ojalá que sigan los cambios, ojalá que sigan las regulaciones,
y que sea un país menos burocrático, donde los chorros vayan presos Claro. también, by the Sí, way, sí, y, totalmente. y bueno, y ser un país normal, poder ser un país normal. La verdad que es un anhelo bastante lógico, ¿no? No, pero fuimos tan anormales toda la vida que nos acostumbramos a las barbaridades máximas. Ileana, ¿y qué consejos le das ya, digamos, entrando en la recta final de la entrevista? ¿Qué consejos le das a aquellos que se están iniciando en toda la carrera financiera? Que se capaciten mucho. La verdad que hoy es maravilloso como uno se puede capacitar, ya sea, o sea, una carrera de grado sola hoy no es suficiente. Para mí hay que hacer una carrera Posgrado, de una posgrado, y maestría, creo que hay miles de... ¿eh? maestría o algunos doctorado. Maestre- Maestrías, sí, y creo que y también estar todo el tiempo informado. La inteligencia artificial es algo que me tiene obsesionada. Realmente quiero cualquier cosa que haga para el futuro, quiero que esté rodeado y optimizando al máximo la inteligencia artificial. Hoy se puede estudiar por internet, o sea, hoy es una locura, es una locura. Sí, O sea, si uno quiere capacitarse, en el fondo, o sea, tiene todo, todo a mano, todo. Y porque uno se puede capacitar sin tener plata, sin que sea oneroso. Y después que se puede, que se puede, y que para mí la actitud es algo, o sea, si alguien quiere conseguir trabajo, que es muy importante que se animen, que se exacto. animen a, Muy importante. a- sí, sí, la actitud para mí es, por lo menos en la historia de mi vida, ha sido mucho. O sea, no quedarse con el me dijeron, no quedarse con el no se puede. O sea, hay mucho de eso. Y no se puede, ¿y por qué no se puede? A ver. Claro. Ay, porque el de arriba me dijo no se puede. Y vas al de arriba, ay, no sé, tal. Y de golpe aparece el cuento de la buena pipa y nadie sabe por qué no se puede. Y las cosas sí se pueden. Lo que pasa es que nadie se ocupó de que se pueda. Claro. Bueno, mirando tu carrera, has hecho varias veces el sí se puede y evitar esa traba que pone el no se puede, ¿no? Claro. ¿Mm? Así que sí, yo creo que animarse a hacer las cosas Me bien, imagino cuando ibas eso a es. recorrer a buscar fondos de inversión del exterior, cuando nos contabas al inicio de la entrevista eso, sobre todo, ¿no? Sí, 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 la verdad que viajé por el mundo entero y ya estoy en Asia y fui 4 veces a Asia, y yo creo que el mundo es nuestro si queremos. O sea, si hacemos las cosas bien, hay pocos países en el mundo que están haciendo las cosas bien, así que creo que podemos atraer un montón de capitales, pero bueno, nadie nos cree todavía, ¿no? Necesitamos probar que, que no es otra vez Sí, otra sopa. vez, otra vez. Che, recién hablabas de inteligencia artificial. ¿Cómo cambiaron los mercados desde que estabas en Mildesa a ahora, no? Me refiero a Nada, la bueno, impresionante. tecnología. Ujú. Impresionante, los algoritmos, todos tienen bots. Bots, todos tienen bots eh, que arbitran las sí, diferencias, ¿no? sí, Programitas. sí, o sea, sí, sí. Y sí, los bots se dan cuenta más rápido de las posibilidades de arbitraje que el ojo humano, y sí, Y gana claramente. mucha plata un buen bot. Sí, gana mucha plata. Yo les tenía un poco de miedo porque he visto como alguna empresa americana cayó en su momento porque un bot se le quedó enganchado, mandó mal la. La Así que, orden. pero no, ahora ya está todo cada vez más aceitado y sí es impresionante. Y todo, todas las plataformas electrónicas. eh, Che, ¿no nada, la tenés verdad que miedo es. que en la mesa de dinero no haya más humanos? Sí, un poco, creo que todavía hay tiempo para que. Sí, pero me da más miedo saber que voy a ir a un sanatorio y no va a haber médicos que te miren y todos van a ser robots. Creo Sí, que me da más también. miedo. El otro día vi Mamita. un hospital modelo en China y eran todos robots. Digo, Sí, imagínate que estás enfermo y que. Así que sí, sí, me da miedo un poco eso. sí, sí, para pensarlo. Iliana, un Sí. gusto enorme, la verdad en serio, enorme tenerte aquí en Shot Financiero. ¿Mm? Muchísimas gracias. Y bueno, mandarle besos a la familia y de vuelta. Bueno. Mil gracias por tu tiempo, muy generosa. Dale, mi mamá siempre dice que tenés cara de bueno. Te Sí, aviso, ya te lo dije. mandarle Sí. un beso Bueno, enorme a esa genia. bueno, un beso. Un beso enorme, chao. Chao.
Hasta aquí la entrevista con Ileana Aiello. Nos reencontramos en una semana en otro capítulo de Shot Financiero. Chau.